Esta noche es una noche importante. Tenemos a nuestra senadora Paola Holguín, que debo decirles a todos que ha hecho un gran sacrificio para estar aquí presente a esta hora, puesto que estaba en lugares bastante difíciles, pero aquí está, y eso se le agradece, porque cada uno de ustedes también ha hecho un sacrificio para estar aquí. David Vaquero hará la presentación de la senadora, y por favor, abran las cámaras, tengan los micrófonos apagados, para que así todos podamos disfrutar de la presencia de nuestra senadora, y cada pregunta que se haga de 2 minutos, por favor, no se tomen mucho tiempo. Muchas gracias, David. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Senadora Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático en 2 periodos, del año 2014 al 2018 al año 2022. Fue asesora presidencial en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, asesora de los expresidentes Felipe Calderón en México y Mauricio Macri en Buenos Aires, Argentina. Es antioqueña, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Maestría en estudios políticos con énfasis en economía y desarrollo de la misma universidad, en Medellín. Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, Escuela Superior de Guerra, Bogotá, Distrito Capital. Estrategia y Políticas de Defensa, National Defense University, Washington. Terrorismo y Contrainsurgencia, National Defense University en Washington. Senadora, muy buenas noches, bienvenida. Todo el escenario suyo. Buenas noches, David, Nidia, Carlos, doña Lidia, todos, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo en este espacio. No sé cómo quieren que funcionemos hoy, doctora Nidia, si quieren que yo haga una introducción y luego abrimos a preguntas, o si quieren que directamente abramos algunas preguntas. ¿Cómo quieren que procedamos hoy? Senadora Nidia solamente, no doctora. Senadora, me gustaría que usted hable de lo que está ocurriendo en Colombia en estos momentos, y luego usted abra el espacio para las preguntas. ¿Cómo ve usted Colombia en estos momentos? Perfecto. Entonces, lo primero que lo que les tendría que señalar es que actualmente Colombia está viviendo una difícil coyuntura. Yo creo que el mayor reto a la estabilidad democrática del país que hubiésemos visto nunca, una situación donde hay varios componentes que tenemos que analizar. El primero es que esta situación no es exclusiva de Colombia, que es una situación hemisférica. Nosotros con el expresidente Uribe en varios momentos hemos hablado a partir de un análisis que se hace de la estrategia, lo que viene sucediendo en la región bajo el modelo que se conoce como revolución molecular disipada, que fue justamente lo mismo que sucedió en un momento dado en Chile, lo que sucedió también en un momento en Argentina, en muchos países de la región. Que esta estrategia que fue trazada en agosto, en una reunión del 30 de agosto de 2019 por los partidos progresistas en Colombia, ya tenía un antecedente que fue lo que pasó en la elección presidencial de 2018. Entonces yo creo que nosotros no podemos ver la foto, sino que tenemos que ver la película. Cuando yo les digo ver la película, es primero tener claro que desde el momento en que salió electo el presidente Iván Duque en 2018, Gustavo Petro perdió la elección y dijo: nos vemos en la calle. Y a partir de ese momento
iniciando el gobierno del presidente Duque, empezaron procesos de movilizaciones, de paros, de manifestaciones, y según medios como Portafolio, nosotros tuvimos en promedio una movilización, paro o algún tipo de actividad, uno cada 2 días hasta el momento en que empieza la pandemia. Empieza la pandemia y se suspenden hasta este año en abril. Ahí también nosotros tenemos que entender algo, y es no caer en la trampa de creer que toda la movilización obedece a una protesta pacífica, motivada por causas objetivas. Aquí se mezclaron varias cosas, que fue un descontento que viene desde hace muchos años. En estos días, haciendo un análisis sobre los últimos 20 años, más de 20 años de encuestas de opinión en Colombia, empezamos a ver que desde 2012 hasta hoy, año tras año, las encuestas de percepción ciudadana mostraban que la gente sentía que el país iba por mal camino, que había descontento. Entonces, ese es un primer elemento importante que no es nuevo. Es decir, en los últimos 19 años, en los últimos 9 años, la gente siente que Colombia viene viviendo un deterioro según las encuestas de percepción ciudadana. Entonces, aprovecharon ese descontento, lo capitalizaron a través de las redes sociales, usaron un florero de Llorente que fue la reforma tributaria, y se pegaron de eso para acabar de exacerbar y reanudar el proceso de manifestación y de paro. Una primera cosa que tiene que quedar claro es que el paro del 28 de abril estaba anunciado desde antes que se radicara la reforma tributaria. Sin embargo, la reforma obviamente fue un elemento más que ayudó a incendiar ese fuego, esa coyuntura. Ahí también es importante tener presente que uno tiene que reconocer en qué se equivoca. Esa reforma fue un error. No porque el país no necesite una reforma tributaria, que evidentemente la necesita por el hueco fiscal, por las dificultades que tenemos de endeudamiento por el COVID, y porque definitivamente por el incremento de la pobreza y el debilitamiento del tejido empresarial, nosotros necesitamos recursos adicionales para atender las consecuencias de la pandemia. Pero cometimos muchos errores. El primero fue: el presidente Uribe y el partido le pidió de manera reiterada al gabinete del presidente Duque que tratáramos de socializar la reforma antes de erradicarla, que la conciliáramos con los partidos y con los distintos sectores productivos, sindicales del país, para que fuera una reforma lo más consensuada posible y con un mínimo de resistencia, teniendo en cuenta no solo que las reformas tributarias nunca son de buen recibo, sino además que estábamos justamente en un año preelectoral. A eso se suma que no se hizo eso. Ellos nos presentan unas horas antes de erradicar el texto, y nosotros hacemos varias observaciones porque encontramos que muchos de los artículos no eran convenientes. Por ejemplo, el tema del IVA. Hay una realidad, y es que en Colombia no se pague IVA para ciertos alimentos termina subsidiando a las clases altas, pero la gente no entiende la técnica de ese impuesto, y finalmente tocar el IVA es un tema que genera mucha resistencia en la población, además porque el ministro Carrasquilla y mucha gente decía, pero es que entiendan que nosotros vamos a cobrar el IVA, pero finalmente vamos a devolverle a las clases populares el IVA que se les cobra. Pero la gente no lo iba a entender, porque es que la devolución del IVA empezó cuando empezó la pandemia. El gobierno, como una forma de ayuda a las clases populares, empezó a hacer devolución del IVA sin haberlo generado. Entonces, cuando usted le dice a la gente vamos a generar el IVA, pero se los vamos a devolver, pues no tiene nada que agradecer, porque ya había una política de devolución de IVA en marcha. Había un tema, un impuesto a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, y se quitaba la sobretasa que pagaban esos estratos. El problema es que la sobretasa la pagaban los estratos 5 y 6,
el IVA se le iba a cobrar a los estratos 4, 5 y 6, entonces finalmente en el 5 y 6 no pasaba nada porque era un cambio, usted deja de pagar sobretasa y pagaba IVA, y el único que en realidad iba a terminar afectado es el estrato 4, que es la clase media, que ha sido una clase muy, muy golpeada por la pandemia. Entonces, por ejemplo, ese era un artículo en el que no estábamos de acuerdo. En fin, habían unos temas ahí convenientes. Y nosotros les decíamos, mire, el gran problema es que este es un tema práctico. Nosotros lo primero que tendríamos que ver es, ¿tenemos o no tenemos los votos? Si no tenemos los votos, no tiene razón de ser radicar un proyecto para quedarnos con el pecado sin el género. Sin embargo, algunos afirman que sí tenían los votos, nos dimos cuenta que no los tenían, radicaron cuando ya había iniciado el paro, y eso finalmente se convirtió en una bola de nieve, porque como esa fue la excusa, el florero de Llorente, pero no era la causa objetiva. Entonces, a pesar de que el gobierno, unos días después de que inició el paro, retiró la reforma, renunció el ministro de Hacienda, pues el paro no paró. La verdad es que hoy llevamos más en paro. Ahí también es importante que nosotros establezcamos una clara diferenciación con el tema del paro, y es el derecho a la movilización pacífica. Es un derecho constitucional en Colombia, es un derecho que el gobierno ha garantizado. En el país se han dado miles y miles de bloqueos, paros, movilizaciones, asambleas permanentes, en fin. Han sido alrededor de 15.000, y en un poco más de 1.000 ha tenido que intervenir el ESMAD. ¿Por qué ha intervenido? Por un tema de la obligación constitucional de garantizar el orden público, porque en esas 1.000 y pico de intervenciones se han dado en momentos en que se han presentado graves ataques contra la fuerza pública, afectaciones a bienes públicos y privados, situaciones de violencia, vandalismo y terrorismo. Han sido asesinados 3 policías, hasta hace pocos días que tenemos el último reporte, iban más o menos 1.140 civiles heridos, y además iban 1.548 miembros de la fuerza pública también heridos. 13 policías habían sido secuestrados, en fin, una situación bastante compleja. Afectaron casi 500 establecimientos comerciales, más de 460 entidades bancarias fueron vandalizadas, y otras más de 400 cajeros electrónicos también. Quemaron o vandalizaron más de 1.300 vehículos de transporte público, 251 estaciones de transporte. Lo que pasó con el mío en Cali y el Transmilenio de Bogotá es vergonzoso y doloroso. Lo destruyeron. Ustedes saben, finalmente es el medio de movilización para estudiantes, para trabajadores, para las clases populares. En Medellín también se dieron algunos actos contra el metro, contra el tranvía. Y se presentaron, son muchísimas las afectaciones. Quemaron peajes, más o menos 170 estructuras gubernamentales entre alcaldías, gobernaciones, entidades de la fiscalía, en fin. Atacaron 121 CAIs, y en algunos casos intentaron quemar vivos policías que se encontraban al interior de los CAI. Esta situación tuvo 2 componentes muy complejos. Por un lado, el tema de terrorismo urbano, que Colombia lo había vivido, pero no de la manera que se presentó en esta ocasión. Mire, nosotros tuvimos bloqueado el sur del país y empezamos a ver problemas de abastecimiento de comida, de medicinas, de gasolina. Muchas empresas quebraron, muchas dejaron de tener los insumos para producir. El bloqueo del puerto de Buenaventura fue muy grave, y las consecuencias para la economía todavía las estamos padeciendo. Y adicionalmente, algo que
para lo que no estaba preparado el gobierno, que fue para el cibercrimen. Fue toda esa capacidad de trabajo a través de las redes sociales, primero para generar un relato internacional. Ustedes vieron que todo el tiempo el relato era nos están matando. En Colombia hay una dictadura, la fuerza pública sale a asesinar manifestantes. Ese tema internacionalmente fue muy grave y lo vieron mucho a través de redes, de ONGs que ellos mismos crearon, y de esa estructura donde hay una primera línea, una segunda línea, una tercera línea, cada uno con tareas específicas dentro de estos movimientos y procesos de movilización. Y por otro lado se generaron muchas fake news, desinformación. De hecho, una noticia falsa que se dio sobre una menor supuestamente abusada en Popayán, ya después el director del Espectador y otros medios salieron a reconocer que era una noticia falsa, pero ya habían incendiado a Popayán. Más o menos 157 fake news muy graves fueron detectadas y evidenciadas por la policía y por las distintas fuerzas y autoridades. También se denunció la infiltración de la narcodictadura venezolana, de la FARC, del ELN, de los escudos azules, de los escudos negros, de distintas estructuras criminales en el paro. Y bueno, se ha tratado de ir recuperando un poco también como la capacidad institucional de respuesta, que al principio yo también tengo que reconocer que fue penosísima y sigue siendo en muchos temas muy precaria. Mire, el informe de la CIDH, primero nosotros sabíamos que esa era una comisión con un clarísimo sesgo, pero el informe es un informe sumamente doloroso, donde ellos solo ven un lado de la historia, donde siguen tergiversando información, donde siguen hablando de un montón de desaparecidos, cuando en realidad han sido personas por ubicar, no desaparecidos, denuncias por desapariciones. Creo que hasta el momento hay 4 que están en investigación. Lo demás era gente por ubicar y ya la Fiscalía y los distintos organismos de control los han empezado a ubicar. De hecho, una estrategia que se usó fue que mucha de esa gente que aparecía en esa lista recibía subsidios del gobierno y les empezaron a llegar mensajes diciendo, como supuestamente usted está en una lista de personas desaparecidas, se suspende el pago, y empezaron a aparecer. Y se han ido usando estrategias y todos han ido apareciendo. Pero es una situación bastante compleja, es una situación bastante difícil. También se conoció la grabación del director del sindicato de FECODE, donde claramente quedaba establecido que esto forma parte de una estrategia no de búsqueda de soluciones sociales, sino más bien un tema político, donde es toda una estrategia para buscar réditos políticos a través de la desestabilización del país. Entonces, el tema es bastante complejo. Nosotros creemos que esto es una estrategia de largo aliento, una estrategia donde además buscan debilitar la democracia, las instituciones, especialmente la fuerza pública. Por eso es que ellos usan, por ejemplo, la expresión desaparecidos y no personas por ubicar, porque la desaparición es un delito internacional. Y por eso ellos usan ese relato y ese lenguaje, porque hay temas a través de los cuales ellos quieren después iniciar unos procesos de denuncia internacional contra el país. Y por eso presionaron tanto la CIDH, porque todo esto es intencionado, todo esto tiene articulados partidos, ONGs, instituciones a nivel global. Es un tema complejo que no está superado. Hay anuncio de un nuevo paro, incluso muchos creen que más delicado que lo que hemos vivido hasta ahora para el 20 de julio. Ya la fuerza pública ha empezado a hacer con el ministro del Interior y el ministro de Defensa consejos de seguridad en distintas capitales del país para tratar de tomar medidas preventivas frente a este tema o a este posible ataque del 20 de julio. Y miren, yo creo que esta es una estrategia muy cruel y muy bien pensada, estratégicamente pensada, porque ellos logran generar varios niveles. Primero, una visión internacional donde se trata de deslegitimar el gobierno,
Dos, internamente generan una gente que tiene un descontento, ellos agravan el descontento, así sea a través de falsas noticias, de manipulación, de información, de cifras y tal. Por otro lado, generan la percepción de que el Estado no fue capaz de protegerlos, que les quedó grande esto, que todo está mal, que esto no funciona. Obviamente esto también tiene unas consecuencias económicas muy graves que ayudan a debilitar y agravar mucho más la situación de pobreza, que ya es bastante delicada según el DANE. Nosotros la cifra de pobreza creció al 42% según la última medición. Entonces están tratando de crear la tormenta perfecta. Nosotros estamos tratando de hacer lo que nos toca, que es defender la democracia, la institucionalidad, tratar de respaldar a las distintas organizaciones, pedir también una mayor coordinación, porque uno entiende, por ejemplo, por qué entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, que deberían tener un trabajo mucho más activo de denuncia, de protección de los derechos de la gente, de los no marchantes, que también son colombianos y también tienen derechos, que deberían establecer claramente la diferencia entre la marcha pacífica como un derecho constitucional que el Estado tiene que garantizar y respetar, de la violencia, el vandalismo y el terrorismo, que no son derechos, como no lo son los bloqueos, porque muchas de las cosas que están sucediendo en medio del paro son delitos claramente tipificados en el Código Penal. El ataque, por ejemplo, sistemático contra los miembros de la fuerza pública está tipificado en el Código Penal, los incendios, los ataques a bienes estratégicos, los bloqueos, todo está tipificado. Entonces a uno también le preocupa ver como la falta de coordinación y de capacidad de respuesta del Estado en su totalidad. Tenemos una preocupación adicional por el tema de inteligencia, porque no sabemos si fue que se tuvo la información y se subestimó o si la inteligencia falló. Porque esto es crónica de una muerte anunciada. Nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar y sabíamos que, porque Petro nos lo cantó en la cara, y sabíamos por la reunión de los partidos progresistas en agosto, y sabíamos porque en Chile fue primero. Entonces uno dice, ¿por qué no logramos articular, prevenir y tener una capacidad de respuesta mucho más efectiva frente a esa situación? Esas son angustias que nos quedan. A mí también me llamó la atención que en un momento Colombia al parecer pidió asesoría de otros países para poder responder al tema de la ciberguerra, y parece que ahí todavía la mayoría de países estamos en pañales para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a los ataques a través de las redes y de las nuevas tecnologías de información y de comunicación. Y le pasan a uno cosas como esta. Hay una red que se llama Telegram, que es como un chat de WhatsApp. Yo creo que algunos la conocen. Telegram tiene la sede en los países árabes, y por ejemplo en Telegram solo se permiten bajar cuentas si hay un tema claramente de terrorismo. Entonces, como ellos saben que eso es mucho más difícil de bloquear, por ejemplo, Anonymous Medellín, Anonymous Colombia, que son las cuentas a través de las cuales se coordinan a través de unos pines las instrucciones para actuar en el paro, las hacen por Telegram. Incluso a varios del partido y al ministro de Defensa y al director y al comandante del ejército, a General Zapateiro, en esos grupos transmitieron los datos privados nuestros y nos hicieron varios ciberataques, amenazas de muerte, y por ejemplo a nosotros nos tuvieron que cambiar las líneas telefónicas por eso, porque las colapsaron a través del ciberataque y las amenazas que nos hicieron después de que en las redes de Anonymous Colombia difundieran nuestra información privada. Entonces, es una coyuntura compleja, sí, hay que decirlo, compleja, que está planteando múltiples retos democráticos, institucionales, de seguridad, económicos, sociales. También puede ser una gran oportunidad. Ustedes van a decir, esta vieja está loca, pues sí,
Yo creo que puede ser una oportunidad primero para que los colombianos entendamos y valoremos la democracia, para que entendamos que esto no es una cosa natural, que la democracia hay que cuidarla, hay que fortalecerla, para que entendamos que nuestras instituciones siguen siendo muy débiles y que tenemos que fortalecer la institucionalidad, para que entendamos que nosotros tenemos que proteger la empresa privada y tenemos que empezar a luchar frontalmente contra ese discurso que quiere hacer creer que la empresa privada es el enemigo y que la igualdad se logra no con más riqueza, sino destruyendo a los que la generan, destruyendo a los que tienen más para tratar de igualarnos por lo bajo. Creo que también por la lamentable situación que vive el vecindario, mal de muchos, consuelo de tontos. Este es un buen momento para que Colombia se convierta en un país muy atractivo para la inversión extranjera, en la medida en que países como Chile, Perú, que son países que se habían caracterizado por una gran estabilidad democrática, por un gran desarrollo económico, pues empiezan a tener estos riesgos. El capital puede encontrar en Colombia un país atractivo si nosotros logramos mantener la democracia y fortalecer las instituciones y mejorar la coyuntura que estamos viviendo. Y yo creo, adicionalmente, que esto también nos tiene que pensar primero que nosotros necesitamos un nuevo relato y tener un modelo de país que resuelva de verdad las necesidades de los colombianos. Entonces, claro, tenemos que defender la libre empresa, tenemos que defender el capitalismo, pero venga, llevémoslo a otro nivel, a lo que se conoce como capitalismo consciente, a lo que se conoce como capitalismo del bien común. Venga, hagamos una relación de gana-gana, mejoremos la relación entre los sindicatos y los empresarios, entre las empresas y el medio ambiente, el respeto por el medio ambiente, por el desarrollo de las comunidades, que en eso algunas empresas han avanzado mucho en Colombia, otras no tanto. Ese es un tema en el que hay que trabajar. La reforma a la justicia es urgente. Yo creo que lo que hemos vivido también deja en evidencia el grave deterioro de nuestro sistema judicial, de la justicia. En fin, entonces yo siento que esta crisis nos tiene que servir para tratar de poner un poco en blanco y negro los problemas que tenemos y buscar un gran consenso para solucionarlos, no cambiando el modelo democrático, no acabando con la libertad de mercado, sino llevándolas un poco más allá para que puedan solucionar de verdad todos esos problemas que hoy viven los colombianos y que hoy vive nuestro país. Yo creo que esa sería una reflexión inicial como de lo que estamos viviendo. Es cierto que Colombia no escapa a una situación que es hemisférica, el debilitamiento de los partidos políticos, el avance de la agenda progresista en toda la región, la manera en que ellos han logrado permear la justicia, los medios de comunicación, las redes sociales, que ellos tienen un relato que está siendo hoy un relato imperante. Y yo ahí también siempre se los he dicho y yo me mantengo en eso, que ellos hayan logrado llegar hasta donde llegaron, no solo obedece a la capacidad de ellos, sino muchas veces a la debilidad y a la cobardía nuestra para poder enfrentarlos. Y yo creo que llegó la hora de llamar las cosas por el nombre que tienen y hacer una propuesta audaz, porque lo que nos estamos jugando al final del día es la democracia y el país. Eso es lo que está en juego. Entonces yo dejaría esa como una reacción inicial. Doña Nidia se nos desconectó. Ay, Tienen... disculpe. Ay, qué pena. ¿Me parece mejor de dejar ingresar a Carlos? Él está tratando de ingresar y no le han dado permiso, gracias. No, no lo veo hoy tratando de ingresar, sino ya hubiera entrado. No lo veo. Ya le voy a decir entonces que está que vuelva a entrar porque me mandó el pantallazo. Gracias, qué pena. No lo veo tratando. No veo a nadie tratando de entrar. No hay nadie tratando de entrar. Hay que mandarle de vuelta el link. Que trate de entrar otra vez. Ok. 2 minutos para las preguntas, por favor, para que tengan todos la oportunidad de participar.
Y si fueran tan amables de abrir las cámaras y así le vemos las caritas. Empezamos por Carlos Giraldo. Buenas noches, doctora Paola. Buenas noches a todos. Alcé la manito desde un principio porque me tengo que volar a recoger al aeropuerto a unos familiares, pero voy a tratar de estar pues todo el tiempo conectado. Doctora Paola, me voy a enfocar en dos momentos, 2021 y 2022. En el 2021, bajo todo este escenario que es internacional, pues globalista, por llamarlo de alguna manera, y regional, que es toda la zona que tenemos en los diferentes departamentos y cómo se ha manifestado en el Valle, en Cundinamarca y en Antioquia. Me preocupa mucho y yo siento a Colombia en verdadero peligro. En verdadero peligro. La democracia está en verdadero peligro. Por eso en algunos conversatorios yo siempre he hecho la pregunta y yo sé que es imposible contestarla pues en medio público de si es la hora de que los militares se tomen el poder y le pongan orden a la casa. Pero entonces vámonos a la situación, cómo la vamos a enfrentar. Y definitivamente la ciudadanía tiene que dejar el acobardamiento y tenemos que salir a pronunciarnos. El 20 de julio vamos a marchar aquí en Medellín y estamos invitando hasta al perro y al gato. Pero me preocupa mucho que el presidente haya delegado en los alcaldes la seguridad. Y bien sabemos que Cali, Bogotá, Medellín están en manos de unos alcaldes que definitivamente su gestión en seguridad ha sido desastrosa, han sido más bien cómplices. Y me pellizca las neuronas todo el tiempo la suspicacia con el doctor Duque, porque me siento de verdad, me siento como ciudadano, me siento traicionado y eso no tiene perdón de Dios ni de la patria. Entonces, ¿qué hacer en caso de que esto se caliente bien feo y el presidente no haga lo que debe de hacer, que ya sabemos qué es lo que tiene que hacer? Tengo conocimiento de que algunos senadores y representantes han estado empujándolo, pero él no se deja. Y la ciudadanía clama seguridad, tranquilidad, derecho al trabajo, a la movilidad. Pero no está sucediendo. Entonces uno se pregunta, ¿y este señor qué? Pero usted aspira a la presidencia y como muchos otros, la pregunta que yo le voy a hacer en dos escenarios serían al interior del Centro Democrático, ¿cuál va a ser el mecanismo de elección del candidato por el partido? Porque ya tengo entendido que son varios precandidatos. Y qué decir, todos muy buenos. Y se dice a voces que la derecha y el centro nos tenemos que unir, tenemos que llegar unidos a las elecciones del 22. ¿Cuál sería el mecanismo para unir a todos estos partidos que tenemos la misma afinidad y que queremos que la democracia no se pierda y que nuestro país no caiga en las garras de ese socialismo perverso? No me quiero extender más. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Carlos. Algunas reacciones frente a los temas. Lo primero es, yo coincido en algo y es que fue muy delicado que desde el primer momento de los paros en 2018 se delegara la potestad en los alcaldes. Finalmente, igual esa no es una potestad que el presidente pueda delegar por siempre, porque hay una norma superior que es la Constitución, y en la Constitución está claramente establecido que él está obligado a garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, que él es el comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía y que él puede disponer de ellas. Entonces, incluso si en algún momento por la necesidad de orden público el presidente tuviese que decretar militarización de una ciudad pasando por encima del alcalde, podría hacerlo, porque
potestad que le da la Constitución, es más, está dentro de los deberes que él tiene dentro de la Constitución, que es salvaguardar la seguridad y el orden de los colombianos. Nosotros en alguna conversación que tuvimos con él en 2019 se lo dijimos, le dijimos, presidente, a usted le está saliendo bien ahora eso, porque en ese momento el alcalde de Bogotá era Peñalosa, el de Medellín era Fico, en Cali estaba, ¿cómo se llama? Bueno, estaba un empresario, todos más o menos de la misma línea en el tema de seguridad, pero le dijimos, recuerde que el 1 de enero de 2020 ya no son ellos, sino que es Claudia López, Ospina y Quintero, y ellos tienen una línea completamente diferente. Sin embargo, el presidente decidió que siguiera siendo así, y eso también lo llama a una reflexión, y es que analiza el mapa de Colombia, uno se da cuenta que las ciudades más afectadas en los paros son las ciudades justamente gobernadas por ellos, porque a ellos en parte les interesaba el caos y la inestabilidad, que se diera este proceso de desestabilización. En muchas ciudades de Colombia ni siquiera permitieron los alcaldes que la gente saliera a marchar por el tema del COVID. De hecho, había una orden de un tribunal donde decía que la gente no podía salir a marchas por el COVID. Es que estábamos en pleno pico de COVID. Y algunos alcaldes se valieron de esa herramienta y no permitieron marchas en sus municipios. Entonces yo creo que eso también hay que analizarlo a fondo, porque en parte el caos y el desorden se ha presentado en ciudades gobernadas por unos alcaldes con una clara línea ideológica que les conviene el tema de la desestabilización. Yo se lo digo de todo corazón, doctor Carlos, yo sé que a veces uno tiene esas dudas y esos dolorcitos en el alma con tema del presidente Duque, pero yo creo que nosotros ahora nos tenemos que concentrar en lo que viene para Colombia. Ese tiene que ser el foco. ¿Por qué? Porque lo peor que nosotros podemos hacer es ayudar a debilitarlo más para terminar entregándole el país a la izquierda. Yo creo que aquí todos tenemos que pensar en país, empujar el país hacia adelante y pensar en lo que viene. En torno a eso es que nos tenemos que unir. Frente al tema del partido, yo estuve en una reunión con algunos de los precandidatos en Bogotá y con la directora del partido el pasado viernes. Ese día también fue pública la noticia del doctor Oscar Iván. Hay varias cosas. Primero, frente al doctor Oscar, nosotros estamos esperando que él nos diga él va a correr o no por el partido, que ese es un primer tema importante. Y si él decide correr por el partido, se vienen explorando mecanismos para la elección de las precandidaturas, porque el problema hoy es que se ha lanzado casi todo el partido. Y eso también le resta un poco de seriedad al proceso y genera dificultad. Se ha hablado, por ejemplo, de si se puede nombrar un comité ad hoc que diga de todos esos candidatos cuáles van a ser los 3, 4, 5 y que entre ellos se busque el mecanismo. ¿Qué tenemos claro hoy? Que lo ideal es que el partido tenga candidato único en diciembre, o sea, la última semana de noviembre o la primera de diciembre. 2, que ese candidato único corra con los demás candidatos de centro derecha en una consulta en marzo, es decir, y además estos no son fechas que uno se invente, son los plazos que nos va dando la registraduría. Logremos tener candidato único en diciembre y en marzo, en las elecciones al Congreso, pues que se haga la consulta entre los distintos candidatos de los partidos para buscar ir con candidato único a primera vuelta. Yo les digo, hay una cosa, yo creo que en muchos de los candidatos hay voluntad, en otros pasa como las recién casadas que quieren mucho y no quieren nada, entonces un día tienen más voluntad que otra. Sin embargo, yo creo que hay 2 mecanismos para presionar la coalición. Un primer mecanismo es que la ciudadanía empiece a decir, necesitamos que toda la centroderecha se una en una plataforma única de propuesta al país para salvar la democracia. Y que mucha gente empiece a decir eso. El país tiene que estar por encima de partidos, de egos personales, hacemos un llamado a la coalición para salvar la democracia. Y que mucha gente empiece en las redes, en las columnas de opinión y en los espacios que tiene a presionar y a presionar esa gran coalición. Y el segundo mecanismo para presionarla son los empresarios. Cada que yo me siento con los empresarios les digo, mire, sin plata no hay campaña.
Entonces, ustedes son los que pueden presionar la coalición. ¿Cómo? Exíjanle a todos los precandidatos que se sienten, que busquen un mecanismo para tener candidato único y adviertan que ustedes solo van a financiar la campaña de ese candidato único. Porque aquí en Antioquia hay un dicho, y es que todo el que está preso ya va a salir, todo el que está quebrado ya le va a salir el negocio y todo el que es político va a ganar. Entonces, a veces es muy difícil con los egos de los políticos bajarlos. Pero si empieza por un lado la sociedad y por otro lado los empresarios a forzar que se dé un mecanismo de coalición, créanme que es muy probable que lo logremos. Y yo creo que es la única forma de garantizar la estabilidad democrática, que de una vez nos vamos con un candidato único en primera vuelta. Sigue. Doña Nidia, ya te iba a Hola, decir que Paola, también. muchas gracias. Marcela. Sí, muy buenas noches, senadora. Es para mí un gusto saludarla en esta noche. Como a muchos senadores del Centro Democrático, quiero manifestarle que la admiro mucho, que hace grandes cosas por Colombia y ha demostrado su amor y su lucha por nuestro país en todos los debates que la he visto. Y el día de hoy veo con mucha preocupación lo que está pasando en todas las ciudades de Colombia, sobre todo en Cali, en Bogotá y en Medellín. Y específicamente voy a hablar de Cali, pues que es la ciudad donde yo vivía. Actualmente me encuentro viviendo en Nueva York, en Estados Unidos. Pero quería mencionarte acerca de lo que está sucediendo en Cali, específicamente con el alcalde Jorge Iván Ospina. Ya que pues ya se organizó una convocatoria para hacer la revocatoria del mandato de este alcalde, que ha sido un delincuente total y una alcahueta total con los vándalos allá en Cali. Y mi pregunta era cómo se podía hacer para, ahorita antes de que tú llegaras estaba discutiendo con el grupo aquí en Zoom, ¿por qué el presidente como máximo mandatario del país no puede derrocar las funciones de este alcalde si están irrespetando a todos los colombianos y si están afectando la economía, están afectando la seguridad, han causado asesinatos, robos, desprestigio de nuestra ciudad? ¿Por qué el sistema de justicia es tan laxo y tan permisivo y no se ha podido derrocar a este hombre, sino que tenemos que esperar hasta que se dé la revocatoria? Esa era como mi mayor pregunta y mi mayor inquietud, porque siempre me pongo a pensar, o sea, por Dios, ¿por qué pasa todo esto y no hay nadie como que pueda parar esto que está sucediendo en el país? Y como que se queda uno con los brazos cruzados y se siente uno impotente porque no se ven acciones que demuestren autoridad para poder atajar todos los actos de violencia que hacen los delincuentes. Muchas gracias por escuchar mi pregunta. No, muchas gracias, Marcela. Y yo creo que la angustia por el tema de Cali es una angustia nacional, porque lo que pasó allá, yo creo que Cali fue sin duda la ciudad más asediada en Colombia con este tema del paro, con la gente de primera línea. Los hechos de Cali han sido extremadamente dolorosos. Varias cosas. La primera es, hoy en Colombia no existe un mecanismo que le permita al presidente pasar por encima de los alcaldes. Incluso en algún momento se exploró la declaratoria de conmoción interior, pero ellos tienen unas contraherramientas para torpedear esa posibilidad. Sin embargo, como te lo decía al comienzo, hay decisiones que el presidente podría tomar acudiendo a las funciones que le otorga la Constitución para él intervenir en esos procesos. Sin embargo, lamentablemente no ha querido hacerlo. Yo comparto contigo la preocupación por la incapacidad de los organismos de control para actuar. Es que muchas de las actuaciones de estos alcaldes casi que han sido criminales. La manera en que han legitimado estructuras criminales, la manera en que han, en algunos casos, impedido que opere la justicia, la manera en que, buscando favorecer unos sectores, han denegado los derechos de cientos de miles de ciudadanos, el derecho a la movilidad, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, miles y miles de cosas. Preocupaciones, y yo les decía, no tiene que ver oportunidades en la crisis. Una es que yo creo
que este paro nos evidenció la grave debilidad institucional que tenemos. Dos, nosotros tenemos una preocupación, ojalá las revocatorias avancen. Cali va muy bien, en Medellín lamentablemente el alcalde ha hecho 10.000 maromas, demandas y cosas para impedir que podamos recoger las firmas. Sin embargo, el proceso también está en marcha, pero yo siento que aquí es muy importante, mire, y uno también ve nosotros porque como sociedad no hemos logrado actuar en bloque. En algún momento hablábamos con los comandantes de la policía aquí en Antioquia y decían, mire, esa gente está súper organizada. Entonces los de la primera línea salen a usar a la fuerza pública, en la segunda línea ponen gente con chalecos, derechos humanos, de medios de comunicación, graban solo el pedacito que les conviene. En el caso de Medellín, por ejemplo, van y se esconden en un barrio que se llama Moravia, allá hay un grupo que se llama Resistencia Moravia, cuando llega el SMAT por ellos y les tiran, por ejemplo, los gases, todas esposas, las novias, las hijas, las amigas de los de primera línea empiezan a llamar al 123, que hasta el perriciando con los gases lacrimógenos, en fin, todas las bien coordinadas, en cambio no va a haber, y por ejemplo, las empresas y los ciudadanos que están siendo afectados por el bloqueo no denuncian. Y a raíz de eso también se vienen generando varias cosas. Uno es el trabajo que está haciendo Hernán Cadavid con una entidad que se llama Víctimas del Paro, para empezar a poner todas las denuncias sobre las personas que se han visto de una u otra manera afectadas con varios empresarios. Están generando en Antioquia una que se llama Mesa de Víctimas del Paro, también para que los distintos sectores productivos del país empiecen a denunciar todo lo que está, todas las afectaciones que vivieron. Pero yo creo que incluso en eso a nosotros como sociedad nos falta orden para poder denunciar, para poder reclamar y para incluso interponer acciones contra nuestros propios mandatarios, porque ellos también tienen dentro de las obligaciones de la Constitución la garantía de la seguridad y la convivencia ciudadana, y no lo están haciendo. Y ellos en muchos casos uno ve que están es de parte de los criminales, que están bloqueando la justicia, que están impidiendo que los derechos de los otros ciudadanos sean efectivos. Hoy tenemos frente a eso poco que hacer, porque de hecho hasta la propia CIDH, con su sesgo, en una de las recomendaciones dice que no está bien que la Procuraduría, por ejemplo, investigue y sancione a las personas de elección popular, que busque como derogarlas del cargo, y eso que es extraño, pues que digamos que no es extraño, porque uno sabe cuál es el sesgo de la CIDH, pero sí es infame que lo pidan, porque es que finalmente los mandatarios locales, como cualquier otro funcionario público, no pueden estar por encima de la ley. No puede ser que ellos puedan hacer todo lo que les dé la gana y no puedan tener al menos control de entidades como la Procuraduría. Pero bueno, esa es otra discusión. Sin embargo, hoy, lamentablemente, Marcela, la única posibilidad que tenemos es que la ciudadanía se organice, que los empresarios se organicen, que denuncien más, que presionen más a los mandatarios locales para que cumplan su función, y sobre todo que tratemos de avanzar en ciudades como Medellín y Cali, que estamos viendo una situación tan delicada con el tema de la revocatoria. Por ahora, esa pareciera que es la única salida que tenemos, porque los organismos de control van demasiado lentos en las investigaciones y los procesos frente a ellos. Muchas gracias, senadora Paola. No, y muy cierto todo lo que dices, y sobre todo que es una degradación moral muy grande la que estamos viendo. En el caso pues del alcalde de Cali, que él está dio 100 empleos a los jóvenes de la primera línea. Me parece terrible el ejemplo que está dando, porque está más o menos diciendo como que ser bandido paga, ser bandido te permite recibir oportunidades y todas esas cosas, y sobre todo es la gente que tiene que cambiar en Colombia. No se trata solamente de ustedes como políticos, sino de nosotros como sociedad, que tenemos que actuar en contra de la corrupción, porque eso va desde el hogar, desde los propios valores y principios de uno. Eso es muy grave. Eso es muy grave, Marcela, porque yo creo que el tema de los empleos para primera línea
es más o menos parecido a los miembros de la FARC, y tú en eso tienes razón. El mensaje que se manda es que delinquir paga, y lo que se está haciendo es legitimando el actuar criminal, porque lo que le están diciendo a la ciudadanía es: usted puede conseguir las cosas por las malas, no se someta a la regla democrática, no se someta a la institucionalidad y a las formas establecidas en democracia para lograr cambios o para conseguir cosas. Use la violencia, el vandalismo y el terrorismo, que esas son vías. Yo creo que el mensaje que se está enviando con este tipo de decisiones es perverso, porque lo que se está haciendo es legitimando las vías de hecho. Exactamente, y debería de haber un castigo político para esos mandatarios, porque ya no, jamás deberían de volverlos a dejar volver a ejercer cargos políticos. Me parece una sinvergüencería que ellos sigan en eso, porque no es justo que eso esté pasando. Se están burlando de nosotros como colombianos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Luz Helena. Luz Helena. Gracias. Buenas noches para todos. Y tengo inquietud acerca de FECODE, de la educación en Colombia, porque si seguimos con FECODE adoctrinando, ya vemos las consecuencias de lo que sucedió en el paro. Todos contra la derecha, todos contra el expresidente Uribe, y todo esto se está volviendo una bola de nieve. Entonces, mientras FECODE esté ahí, mientras estas personas estén ahí, no hay nada que hacer, por un lado. Y el otro es en el sector agrícola, que es un sector nuestro tan importante, y que me parece a mí que los gobiernos de toda la vida, hasta, pues creo yo, no sé si me equivoque, no le han dado la importancia y no han apoyado suficientemente el sector. Por ejemplo, con los costos de las materias primas, se quejan mucho porque los insumos, para fumigar, todo lo que traen es de un costo alto, y a eso no le han podido, pues a través del tiempo no le han dado una solución. Bueno, esa es como dos inquietudes que tengo, y que esto hace parte de poder mejorar la economía de mucha gente. Gracias por la oportunidad. Luz Helena, mil gracias. Dos cosas. La primera, el tema de FECODE. El tema de FECODE es muy delicado, y yo creo que quedó probado en este paro y con el video del presidente del sindicato, que ellos lo que formaron fue una especie de directorio político, en vez de un sindicato que proteja el derecho a la educación y los derechos de los maestros. Yo creo que ahí nosotros hemos fallado por una debilidad que se ha presentado en los gobiernos para controlar el sindicato. Cuando digo controlar, es establecer claramente el marco legal, qué pueden y qué no pueden hacer, y cómo deben actuar, y cuál es la responsabilidad que tienen. Yo lo digo porque mire lo que hace la autoridad y la capacidad de hacer cumplir la ley. Durante el gobierno del expresidente Uribe, FECODE nunca paró. Existió solo una amague de pare. Nosotros tuvimos 8 años la misma ministra de Educación, que era Cecilia María Vélez White. Solo una vez, creo que era el nombre, solo una vez intentaron, y ya nunca se llegó a un acuerdo con ellos, no pasó nada. Pero yo creo que hay varias cosas. La primera es, nosotros tenemos que entender que si la educación pública es un derecho fundamental, ellos no deberían tener derecho a parar casi el 35% del calendario académico. Y eso es lo que están haciendo hoy. Casi el 35% del tiempo que deberían estar dando clases no la están dando. La otra cosa es, ¿usted por qué les paga por no trabajar? Y para buscar que ellos regresaran a las aulas, los priorizaron en las fases de vacunación, y ni así quieren volver a los salones de clase. Entonces yo lo que creo es que hay que poner en cintura FECODE, y poner en cintura es, vengan mis compañeritos queridos, ustedes tienen unas obligaciones, ustedes no pueden estar por encima de la ley, de la Constitución, de todos los colombianos, de los derechos de los niños a la educación y tal. Y de hecho uno siente que en algunos momentos algunos maestros han querido formar un sindicato paralelo para salirse de esa trampa de FECODE, que parece más un directorio político.
Y yo creo que hay que exigir rendición de cuentas, porque finalmente ellos trabajan con recursos públicos y sobre el tema de los recursos públicos hay que transparentarlos y el uso de estos recursos, porque es dinero de todos los colombianos. Entonces coincido completamente en eso. Hay países donde incluso está prohibido adoctrinar y yo creo que es necesario poner un tate quieto, porque es que finalmente uno va a las instituciones educativas a que lo formen como ciudadano, como ser humano, a que lo formen de manera integral, pero no a que lo adoctrinen, no a que le inoculen odio por un político o por un partido o por tal o cual cosa. Entonces, yo creo que la revisión y el debate nacional sobre el papel de FECODE es urgente y necesario. Y frente al tema de la agricultura, yo les decía ahora, las crisis son oportunidades. Y a nosotros la pandemia nos evidenció que el gran sector que puede impulsar el desarrollo de Colombia es el sector agropecuario. ¿Por qué lo digo? Primero, porque fue el único sector que no paró. Incluso es un sector que ha crecido bastante en medio de la pandemia. Dos, Colombia es un país que de manera natural tiene unas ventajas competitivas en este sector que no tienen otros países en el mundo. Mire, yo en este momento estoy en la mayoría, en Bolombolo, estoy regresando de Urrao y Betulia. Urrao es un municipio que tiene todos los pisos térmicos. Y nosotros tenemos en Colombia esa enorme ventaja. Nosotros tenemos todos los pisos térmicos, nosotros tenemos páramos, valles, tenemos todos los climas, no tenemos estaciones por estar en la zona ecuatorial, es decir, nosotros podemos producir los 12 meses del año. Somos uno de los países con más riqueza hídrica y todos tenemos suficiente capacidad para crecer el hectareaje cultivable sin afectar bosques. Esos son unos elementos competitivos, fundamentales, que están ahí, que nos los regaló mi Dios, que son naturales. ¿Por qué no los hemos aprovechado? Como lo señala la doctora Lucelena, un tema es nosotros no hemos podido encontrar la manera de mejorar el precio de insumos y agroquímicos. En Colombia son muy altos los precios, no son competitivos. En algún momento el gobierno anterior hizo con una importación masiva de abono. El problema era que no tenían canales de distribución, importaron un abono que no era el que le servía a todos los sectores, en fin, cometieron 1000 errores, pero yo creo que nosotros tenemos que buscar el mecanismo para bajar el precio de insumos y agroquímicos. Yo creo que es muy importante ayudar con el tema de vías, el tema de vías terciarias sigue siendo un problema para sacar la producción del campo. Nosotros necesitamos además tecnificar más y entender que cuando tenemos pequeños productores, la única forma de lograr que sean competitivos es buscar asociándolos. Necesitamos dar más acceso a crédito blando. Gracias a Dios, en los últimos años, con el doctor Francisco Mejía ha ido transformándose poco a poco el Banco Agrario, pero sigue siendo un banco con muy pequeños recursos y muy poca capacidad de penetración para las necesidades que tiene el sector. Pero yo ahí les digo, sin temor a equivocarme, ese es el sector al que le debería apostar el país, porque yo creo que ese es el que nos puede dar el verdadero salto al desarrollo. Colombia viene creciendo en los últimos años mucho, por ejemplo, el cultivo de aguacate hash, de cítricos, de limón Tahití, con un mercado en expansión. Lo mismo ha pasado con el sector ganadero. De hecho, uno de los sustos que tenemos hoy es no irnos a quedar sin capacidad, porque Colombia está exportando cada vez más hacia muchos países carne y ganado en pie. Yo creo que ahí tenemos oportunidades, como les decía ahora, tenemos que mejorar el precio de insumos y agroquímicos, también el tema jurídico de la estabilidad en la posesión de tierra, el tema de acceso a crédito, el tema de vías y ayuda a comercialización con precio justo y todas estas apuestas que se vienen haciendo, yo creo que empiezan a servir. Lamentablemente satanizaron un programa que le había servido mucho al sector, especialmente para el tema de distritos de riego, que fue Agroingreso Seguro. Yo creo que hay unos elementos de ese programa que tenemos que buscar recuperar.
Y bueno, yo sí siento, doctora Luz Helena, y que ese es el sector, ese es el sector. Nosotros ahí, por temas de mi Dios, de la naturaleza, tenemos unas ventajas competitivas que no tenemos en otros sectores. Yo haría una crítica constructiva en ese sentido, y es que históricamente los gobiernos no le han dedicado lo suficiente al sector agrario, y esa sí debía haber sido, no ahora, sino desde hace muchos años. Toda la vida debió ser el sector más importante para el país, y eso ha hecho que hemos llegado a lo que estamos llegando. Es parte de no haber acudido como a esa, como a esos apoyos a la agricultura del país. Y con respecto a FECODE, pienso que pues yo creo que el Congreso debe reglamentar, y eso que estás diciendo, para que FECODE y para que el sector de la educación no tenga que soportar de la forma en que lo está haciendo. Ha tocado pues ese sindicato y esas políticas que además debe haber mucha corrupción ahí, y uno no ve que estén vigilando ese sector. Ya lo vimos en la Universidad Distrital lo que pasó, y así deben haber muchas universidades y muchos colegios despilfarrando el dinero y no llegando a donde debe llegar, pero sí hablan de corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que en este momento, yo les decía, este es un buen momento, porque la crisis de credibilidad que está viviendo FECODE por los abusos, yo creo que hacen que este sea un momento muy propicio para tratar de hacer el cambio, para tratar de presionar el cambio. Obviamente eso va a requerir voluntad política, va a requerir capacidad, pero yo creo que es un buen momento para intentarlo. Y también coincido en lo que dice usted, lamentablemente no hemos tenido una política de Estado, no de gobierno, una política de Estado lo suficientemente seria frente al sector agropecuario, y de hecho uno encuentra que pocos ministros de Agricultura son expertos en realidad en este sector, y eso es lo primero que necesitamos, gente que tenga la capacidad y la visión necesaria para liderar esa cartera y que la entienda, porque además es un sector muy bonito, una gran oportunidad, pero con unas complejidades y unas particularidades muy importantes. Okay. David Vaquero. Bueno, yo estoy acá escuchándolos a todos y yo tengo dos cosas puntuales para decir, senadora Paola. Yo estoy de acuerdo que la violencia no se debe usar como método para conseguir absolutamente nada. Pero lo que está pasando también en el país, y que no estoy de acuerdo, es que la política se está usando para que los contratistas y los políticos se enriquezcan. En Colombia se está perdiendo 50 billones de pesos al año, y con 50 billones de pesos podríamos, el tema que tú tocaste, podríamos construir 50 millones de vías terciarias, más o menos promediando que el kilómetro de vía sea más o menos 1.000 millones de pesos. Y si no tuviéramos ese despilfarro en dinero, podríamos construir el equivalente a 4 líneas de metro, que también es una cifra importante. Eso es lo que la corrupción se está robando el país. Eso es lo que está pasando en Colombia. Yo no estoy de acuerdo con que la violencia sea el método, pero tampoco estoy de acuerdo con que la política sea el método de sacar nuevos ricos cada 4 años. Entonces, ¿cómo conseguir recuperar el país, recuperar la credibilidad, cuando no voy a decir que el 100% de los políticos son así, pero vamos a decir que un porcentaje grande, me atrevería a decir que un 90%. ¿Cómo uno corrige un país con los mismos políticos que llevaron a esos casos de corrupción tan desastrosos para el país? Esa es mi intervención puntual. Listo, David, varias cosas. Primero, nosotros, Colombia siempre tiene un error, y es que los colombianos siempre, cuando hablan de corrupción, señalan a los políticos.
Y el problema en Colombia de corrupción es un problema endémico, no solo de los políticos. Primero, porque los políticos no roban solos, los políticos roban con empresarios y roban en la contratación y roban cuando entregan a dedo los contratos, cuando se lo entregan a amigos, cuando les piden mordida por los contratos. Tan corrupto el político como lo hace, como el empresario que se presta y le paga a ese político. Y la otra cosa es, los políticos no nos elegimos entre nosotros. Si quieren cambiar los políticos, tienen que cambiar los votantes. Exactamente. Primero, tienen que ir a votar, porque el 50% de los colombianos no votan. Necesitamos que los colombianos voten, que los colombianos participen, porque la otra cosa es, critican y señalan, pero no votan. Si usted no vota, pues ¿para qué se queja? Si no fue capaz de cambiarla, el voto es un derecho, pero también es una obligación. Y ahí, David, porque tú siempre estás muy interesado en el tema de corrupción, hay una cosa importante. El ciudadano que vende el voto es tan ladrón como el empresario o el político que roban a través del contrato. Y la mayoría de ciudadanos saben quiénes son los ladrones y siguen votando por ellos y siguen vendiendo el voto. Entonces, si queremos políticos distintos, votemos distinto. Y la forma de controlar la corrupción es con un gran pacto por la transparencia, donde todos empecemos a portarnos de manera honesta y a sancionar desde donde estemos, como podamos, los comportamientos corruptos. Yo creo que eso es fundamental hoy en Colombia, porque todo el mundo cree que la solución a la corrupción es acabando con los políticos. No, es acabando con la corrupción. Y el problema de corrupción está en todos los sectores. Hay ciudadanos corruptos, hay empresarios corruptos, hay políticos corruptos. De hecho, yo digo que no es que hayan políticos corruptos, porque si usted es político, usted entiende que su obligación es el bien común, que la política es un tema de servicio. Y de hecho, yo que soy católica, cuando elegí ser política, la elegí porque en la Iglesia Católica la política se entiende como un camino de santidad y de martirio, porque es la forma más excelsa de servicio a los demás. Entonces, cuando a mí me dicen, es que este político es ladrón, no, es un ladrón que se metió a hacer política, porque el que es político y entiende la política desde el deber ser y la razón de la política, pues no tendría por qué robar, que eso va en contravía del ejercicio mismo de lo que es la política. Entonces yo creo que nosotros necesitamos varias cosas. Primero, hacer un gran pacto por la transparencia. La transparencia, yo en muy pocas cosas estoy de acuerdo con Antanas Mockus, pero en una sí. Y es que él dice que la forma de lograr regulación, por ejemplo, para mejorar la transparencia, es a través de la ley, de la ética y la moral y del comportamiento social. Mire, las sociedades se definen mucho por los dichos. Y una sociedad que dice el vivo vive del bobo y el bobo de la mama es una sociedad que está llamada a ser corrupta. O una sociedad que dice haga plata, mijo, bien o mal, pero haga plata, es una sociedad que está llamada a ser corrupta. Yo creo que todos los colombianos tenemos que hacer un gran pacto por la transparencia. Tenemos que mejorar el sistema judicial, porque finalmente, cuando uno tiene un país donde la impunidad es superior al 90%, créame que es caldo de cultivo para cualquier delito, para la corrupción, el narcotráfico, el secuestro, el abuso de menores, para todo. Porque en un país, finalmente, cualquier delito es un delito de cálculo, costo-beneficio. Y cuando usted sabe que cometiendo un delito en Colombia, la posibilidad de ser capturado y judicializado y de pagar por esos delitos es más o menos del 2-3%, pues créame que sigue siendo un país muy atractivo para delinquir. Entonces yo creo que el tema de la reforma estructural a la justicia es necesaria. Y también creo que es importante la sanción social y el tema de la formación en valores. A mí me dicen, no, es que la gente roba por la pobreza, ¿no? Yo siempre les he dicho, porque yo lo he vivido en Medellín, de una casa, en la misma comuna, con los mismos papás, salió un sicario y un médico. Entonces, finalmente, como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, pero si no salvo mis circunstancias, no me salvaré yo. La pobreza no es una causa objetiva de corrupción. Lo que sí creo yo es que la formación en valores, la capacidad de tener un Estado más fuerte,
que sancione de verdad, que sea justo, que sea imparcial, la propia sanción social y la forma en que generamos una cultura de la transparencia nos va a ayudar. Porque ese cuento de que el colombiano es corrupto por naturaleza, como si fuera un tema de ADN, es falso. De hecho, miren que un colombiano que aquí es bien mañoso, en Estados Unidos no es capaz ni siquiera de robarse el puesto en la línea en Disney, porque allá ellos le tienen miedo al Estado. Ellos saben que la ley se hace cumplir. Entonces, yo creo que ese es un tema neurálgico y créeme, David, que estoy totalmente de acuerdo en esa preocupación. Si nosotros no resolvemos ese tema, no vamos a resolver los demás. Pero tenemos que entender que ese es un tema estructural y que tenemos que buscar que todos los sectores se entiendan. Que aquí tenemos que tener unas reglas de juego claras y unas reglas de juego que tienen que ser para todos. Senadora Paloma, yo toqué ese tema, disculpa que te interrumpa, yo toqué ese tema precisamente por lo que tú estabas diciendo. Cuando los empresarios ponen la plata para las campañas, pues los empresarios son los que se vuelven los jefes de los políticos, porque si tú vas a financiar campaña política es porque vas a sacar, como empresarios, porque vas a sacar réditos económicos. Si no, no financiarías ninguna campaña. Entonces, por eso precisamente hoy toqué ese tema, por ese punto que tocaste, cuando dijiste que exigirle a los empresarios que ellos eran los que tenían que direccionar la línea para escoger candidato presidencial. Ahí hay una cosa, David, que es clara y es que no todos los empresarios financian porque se quieran convertir en los jefes de los políticos o porque quieran robar con ellos. Muchos empresarios financian campañas porque saben que es una forma de fortalecer la democracia. Los empresarios serios, los empresarios de verdad, entienden que tiene que existir Estado, porque el Estado finalmente es el que garantiza las reglas de juego. Yo siempre he dicho, en un país funciona como un partido de fútbol. La sociedad y los empresarios son los dos equipos que están en la cancha. El Estado es el árbitro. Hay 11 y 11 y árbitros hay 3. ¿Por qué hay tan poquitos? Porque es que el árbitro no juega ni mete goles. El único papel del árbitro es garantizar que se cumplan las reglas de juego. Para eso está el Estado. Y tanto los ciudadanos como los empresarios saben que necesitan un Estado democrático, un Estado transparente, un Estado garante de las reglas de juego. Por eso financian las campañas. Si tú me preguntas, el ideal sería que toda la financiación fuera pública de las campañas. Lamentablemente hoy no puede ser así porque el país tiene incapacidad fiscal para financiar las campañas. Un tema que nosotros hemos analizado también en el Congreso y que yo creo que sería fundamental es que se obligara a todos los partidos a las listas cerradas. Y te explico por qué. No solo para que se fortalezcan los partidos, sino por un tema de transparencia. Hoy uno de los grandes problemas para controlar el tema de los capitales que entran a las campañas es que a una campaña, por ejemplo, a Congreso, se pueden presentar 10 partidos. Pongamos una cifra bajita, 10 partidos. Solo para Senado tienen que presentar listas que pueden ser de 108, que son el número de senadores. Multiplica 10 por 108, llevas 1080 personas, 1080 cuentas, más las 70 y pico del Congreso. ¿Quién controla ese montón de cuentas? O sea, no hay institución ni entidad posible. Entonces, una cosa es uno tratar de controlar casi 3.000 cuentas de fin de campañas y otra cosa sería controlar 10 cuentas de los partidos. Entonces, incluso por temas de transparencia, nosotros lamentablemente nunca hemos podido lograr una reforma lo suficientemente clara y buena para esto. Pero yo en eso quiero ser clara, David, y lo digo porque yo soy política y porque a mí me han financiado campañas empresarios. Y de hecho, en todos los temas de transparencia, nosotros hacemos públicos los montos y las empresas que nos financian. ¿Por qué? Porque cuando vamos a votar proyectos relacionados con esas empresas o que las puedan beneficiar, nosotros tenemos que declarar un posible conflicto de intereses. Entonces, yo creo que el problema sea que los empresarios financien. Portamos transparentemente todos los países con democracias fuertes, con instituciones fuertes, con mayores niveles de transparencia. También los empresarios son los que financian las campañas. El problema, vuelvo y digo, es claridad en las reglas de juego.
y transparentar siempre la David. información. No, sí, yo termino con el último comentario, senadora Paloma, pero si uno tiene el árbitro en la nómina, se le dificulta a uno. El árbitro es manejable. Créame que no, Termino. eso sería partir siempre de la mala fe. Y créanme que los empresarios, yo conozco empresas y empresarios muy serios, y ellos más que buscar tener un político de bolsillo, ellos quieren un político que sea transparente y que garantice las reglas de juego, no que lo favorezcan a ellos. Además, porque usted sabe que entre cielo y tierra no hay nada oculto, y nada peor para la credibilidad y legitimidad de una empresa que se evidencie que fue favorecida por políticos. Miren nomás el caso de Odebrecht. Ahí está. Me alegra escucharla, senadora. Gracias. Bueno, Gracias. hay Liliana, Eliana, Luz y Lucía. La senadora está en cafetera. Tiene 5 minutos para irse y ya está tarde. Así que si ustedes quieren intervenir, tienen que hacerlo bien breve. ¿Ok? Y yo tengo que decir, Senadora, buenas noches. Buenas noches. espérense un momentito, ¿quién está hablando? Eliana. Liliana. Senadora, muy buenas noches. Eliana, buenas noches, ¿cómo estás? Primero es Liliana y luego Eliana. Ay, perdón, disculpa. Qué pena contigo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Referente, doctora Paola Holguín, ¿cómo está? Un placer saludarla. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la senadora. Me quitaste las palabras de la boca. Referente a lo que le dijiste a David. Sí, en casa. Yo vivo en Suba, y lo que tú dices es muy cierto. Como puede salir un doctor o un economista, yo soy economista especialista en finanzas, también puede salir un marihuanero petrista. Y lo digo con conocimiento de causa, qué pena ser tan directa. Esta persona me tocó demandarla porque tenía ciertos delitos. Entonces, ¿nosotros qué le vamos a dejar a nuestra sociedad? Los seguidores de Petro, que están matando allá en las calles, que sin justificación están matando bebés, es que no es el único testimonio que hayan matado a un bebé, hay varias mujeres. Entonces, nosotros no podemos permitir que la izquierda se tome nuestro país. La apoyo, admiro a la doctora Paloma Valencia, a la doctora Paola Holguín. ¿Qué necesita el país? Ya sí o sí, un modelo económico, la reactivación económica, el no permitir los bloqueos. ¿Por qué? Porque son jóvenes son menores de 25 años. Los que estamos acá somos más de 36, tenemos más de 36 años y sabemos la historia completa y sabemos que ellos de pronto no tienen el conocimiento de los collares bomba que colocaban hace algunos años, que ellos, esa misma izquierda, la están defendiendo. Entonces, evaluar lo que tú dijiste sobre la educación, porque no podemos permitir más adoctrinamientos. Necesitamos permitir abrir las empresas para que, obviamente, para que de las personas entre los 17 o 16 años con el permiso de trabajo hasta los 60, 70 años, las personas puedan seguir trabajando, porque no solo con una pensión vive una persona. Entonces, ese es el programa. A la doctora Paloma Valencia también le ofrecí el modelo económico. Nosotros veníamos con un crecimiento del 5% antes de los bloqueos. Nosotros no íbamos, mejor dicho, la machera, pero estábamos en un comportamiento estable de la economía. Ahora, ¿qué necesitamos para ello? Un apalancamiento, tanto nacional como internacional, financiero, ¿sí? En esta parte he trabajado en bancos y digamos que ese tema lo domino muy bien. Y la otra parte es la educación financiera en cada hogar colombiano. Eso nos permitiría que las personas se endeudaran menos y hubiera un crecimiento más de la economía. La doctora Paloma también hablaba sobre los bonos escolares y los bonos de alimentación.
para los extractos 1, 2, 3, 4, estoy hablando, también son merecedores de estos bonos. No por ser unos alcahuetas, como ella bien lo dijo, sino porque ese crecimiento de la pobreza, ellos puedan crecer un poco más. Entonces, basados en eso, doctora Paola, pues me gustaría tener una cita privada con usted, mostrarle mi modelo económico. Igual a la doctora Paloma también tengo una cita pendiente. Sí, mira. Listo, Liliana, yo te voy a dejar por acá, por el chat, el teléfono nuevo, porque yo la otra vez se los había dado, pero recuerda que tuve el problema del ciberataque, para que coordinemos la reunión. Yo soy clara y coincido en varias cosas. Primero, la mejor política social, generación de empleo. Aquí lo que necesitamos es incentivar el crecimiento económico, la inversión para que estén más y más empresas, para que genere empleo. Política social no es el subsidio vuelve al ciudadano mendigo del Estado, pero no necesariamente lo saca de la pobreza. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Coincido también en el tema de educación financiera, que en eso hay culturas que le enseñan a uno mucho y uno a veces dice qué pesar que nosotros no aprendamos de otros que lo han hecho y que lo han hecho bien y que son supremamente claros, por ejemplo, en que si uno tiene platica, como hacen los judíos, la tiene que dividir en 3 partes, en tierra, en negocio y una a la manito, para los gastos del día a día, que uno tiene que aprender a invertir en cosas de largo plazo y no en cosas temporales, y que uno tiene que tratar de tener un negocio propio donde siempre reinvierta, ganando la reputación de ser siempre justo y de ganar conocimiento. Uno tiene que aprender eso, porque eso son fórmulas chiquiticas, pero que te enseñan a administrar tu dinero y a crecer. Coincido completamente. Les pido un favor a las próximas intervenciones, porque yo estoy en plena carretera, como les dijo doña Nidia, y tengo que arrancar. Sí. Si las podemos hacer corticas, yo tomo nota de las que falten y más bien alguna sola respuesta. Trato de una para todos porque sí tengo que seguir en la... No, yo creo que debe irse porque van a cerrar el restaurante, me acaban de informar. Así que vamos a la próxima reunión que hagamos con la senadora, ella puede contestarle todas las preguntas, pero están en un restaurante y tienen que irse ya mismo, me acaban de informar. Le agradezco mucho su presencia, disculpen, ustedes saben que la senadora siempre es accesible. Que Dios la ayude, que le vaya muy bien. Doctora. Yo les pido que me perdonen, pero es que esta vez andaba en plena gira y por eso me cogieron así, me tocó parar en un restaurante en la vía. Bueno, pero muchas gracias y más bien, si quieren en otro momento, si quieren me envían las preguntas por WhatsApp y yo con el mayor gusto en un audio en la vía donde tenga pedacitos de señal se las voy respondiendo. Y les agradezco de todo corazón. Y mi Dios los bendiga y muchas gracias. Senadora Paola, me alegra escucharla, que la pase muy bien por allá. Muy bien. Que tengan lindo viaje. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas noches. Y muchísimo aprecio y admiración. Muchas gracias. Oh, Dios las bendiga. Senadora Paola, feliz noche, una alegría saludarte desde Casanare. Lo mismo. Desde Bogotá.